Porque han llegado a México ya los 6 mexicanos que participaron en la flotilla global Sumud, que intentaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en medio de esta guerra de Israel, y que fueron detenidos y finalmente deportados o repatriados a México. Ahí se encuentran los 6 desde Israel: Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Ronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán. Los 6 viajaron, al parecer desde Jordania, que era el último punto como tal donde estuvieron o donde fueron recibidos por el gobierno como una parte de apoyo consular al gobierno mexicano, luego de pues justamente ser detenidos allá en Israel, por Israel en la Franja de Gaza, y procesados junto con otros activistas como la propia Greta Thunberg, que también ya fue pues repatriada en su caso, en su lugar de origen. Están ahí siendo encontrados ya con sus familiares. Fueron recibidos por el canciller Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores de México. Vamos a escuchar un poco de lo que se está diciendo y coreando en esta recepción. Argumentan que en aguas internacionales, Israel argumenta que fue en aguas de Israel, por eso la detención, y pasaron prácticamente 5 días hasta que hicieron estos trámites y estas gestiones, poder regresar ya de manera segura. Vamos a guardar silencio y vamos a tratar de escuchar qué se dice. Con el audio, pero habrá. Para poner los ojos en lo que ocurre en Gaza. No se trata de Arlín, no se trata ni de mí, no se trata de Carlos, ni de Ernesto, ni de Sol, ni de Laura. Se trata de Palestina, se trata de Gaza, se trata de los niños que son mutilados, que ven a sus propios padres cómo los matan y quedan traumatizados de por vida, y aún así con muletas bailan derrique. Se trata de ellos. Se trata de que evidencien todos ustedes, medios de comunicación, investiguen todas las empresas que tienen influencia en México, que vienen del Estado sionista, desde la irrigación de riego por goteo, que son sistemas y que son tecnología del Estado de Israel, hasta el Mossad, que está metido en el ejército, a todo, investiguenlo. Ese es el momento, investiguenlo y denúncienlo, porque es por eso que este país no corta relaciones comerciales con el Estado de Israel, porque está metido hasta lo más profundo. Pero si ustedes, los medios, no hacen esa chamba, no va a salir a la luz jamás. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Para qué? Para que tengamos presión desde México y todos los países del mundo a esa entidad sionista y deje de cometer el genocidio que en este instante sigue matando a niños y a niñas. En este preciso momento, mientras estábamos en la cárcel, escuchábamos las bombas que pasaban por encima de nosotros dirigidas hacia Gaza. En este instante se trata de ellos, pero también se trata de nuestro propio México, porque es el mismo sistema que permite que 11 mujeres al día en mi país sean asesinadas solo por ser mujeres, es el mismo sistema que permite que se haya deshumanizado a los palestinos desde el 48. ¿Me explico? Por eso es que estamos allá, porque estar en Gaza es también preocuparnos por nuestras mujeres, nuestras infancias en México, que son víctimas de trata, que son víctimas de pornografía infantil. Es el mismo sistema, señores. El mismo. Dice que hay que denunciar. Unos cuantos en el poder son los que tienen esa autoridad para decir dónde se cortan las fronteras, cómo se modifica la geografía, a quién sí se mata y a quién no se mata, a quién se puede deshumanizar y a quién no. Eso es lo que tenemos que denunciar. Hacia ahí tenemos que poner los ojos. Nosotros ya llegamos, estamos bien. Sufrimos maltratos, sí. Fuimos dejados, sí. Nos dejaron sin comer, sí. No nos daban de tomar, sí. No me daban ni medicamentos, estuve en síndrome de abstinencia, sí. Todo eso sí, pero nada de eso se compara ni la vigésima parte a lo que sufren nuestros hermanos y hermanas palestinas a diario. ¿Me explico? Y yo lo vuelvo a hacer mañana, y si hay otra flotilla, ahí voy a estar también, y lo digo como parte del Steering Committee. Yo soy parte del Steering Committee de Somos Flotilla, soy parte de eso, y se los digo desde ahorita. Vuelvo a ir, ¿ok?
Gracias a todas las compañeras y compañeros que estuvieron haciendo presión para que la Embajada, para la Secretaría de Relaciones Exteriores creara una mesa de trabajo para dar seguimiento al trabajo que se estaba haciendo desde la Global Flotilla, que tenía siempre la intención de llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino de la Franja de Gaza. Alcanzamos a escuchar, a leer algunas declaraciones cuando estábamos en el aeropuerto de Turquía, cuando hicimos denuncias Bien, aquí escuchamos a Ernesto Ledesma, también periodista además, que pues también se posiciona, solo que hay un problema con el audio en torno a lo que están diciendo el posicionamiento sobre el intento fallido que tuvieron de llevar ayuda humanitaria a los gazatíes que están siendo, pues en este caso, asediados por los ataques del ejército israelí en busca, señalan, de los rehenes, pese al acuerdo que ya habría aceptado Hamás. Lo cierto es que no ha habido un cese al fuego total y continúan los ataques, sobre todo por aire, pero también por tierra en la Franja de Gaza. Ellos intentaron llevar ayuda humanitaria, el gobierno israelí no se los permitió, los detuvo y los deportó, junto con otros decenas de activistas. Estuvieron presos durante algunos días en una prisión de Israel, y hoy finalmente llegaron a México luego de las gestiones diplomáticas de nuestro gobierno para permitir su regreso sanos y salvos. Vamos a escuchar con mejor audio desde otro ángulo. Estaremos abiertos a dar. Las y los integrantes haremos nuestras exposiciones desde la perspectiva como lo fuimos viviendo cada quien. Y en el caso del gobierno de Israel, primero nos atacó vía aérea con drones, con explosivos en las embarcaciones, primero en Túnez y luego en el Mediterráneo, ya en mar abierto, con decenas de drones. Eso todo está documentado, todo se hizo público. ¿Qué explicación da la embajada, el gobierno de Israel aquí en México sobre ese respecto? Quisiéramos saberlo. Queremos que sepan que llevamos una semana incomunicados, así que es muy poco lo que hemos alcanzado a leer y enterarnos. Así que tenemos un poco de descontextualización de todo lo que ha pasado acá en México y en otras partes. Pero hubo tortura por parte del gobierno de Israel y no recuerdo que yo sepa que el gobierno mexicano haya maltratado a ciudadanos israelíes aquí en México, incluyendo al embajador de México en Israel, que lo trataron de una manera muy grosera en el penal de máxima seguridad, que es donde nos tenían detenidos. ¿Qué les hicieron? No, vamos a relatarlo a detalle, porque a cada quien le tocaron las torturas y maltratos de manera distinta. En mi caso particular, me sometieron, me tumbaron, hay una llave que tienen que te jalan los hombros hacia atrás hasta casi dislocártelos. Hay un compañero de Turquía que terminó con el hombro dislocado, se negó a ser atendido por las autoridades de allá, y así hasta que regresó a Turquía. El maltrato es inaceptable, la tortura es inaceptable. Y volvemos al mismo punto de origen. Nosotras y nosotros, y estamos hablando de todas ustedes y de todos ustedes, los tripulantes de la Global Sumu Flotilla de tierra, que son los que son más que los que estábamos en el mar, lo que queríamos era llevar ayuda humanitaria frente a un genocidio perpetrado por el gobierno de Israel contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Ahí hay un genocidio y el autor intelectual del genocidio es Estados Unidos y Donald Trump. Y el autor material del genocidio es Israel y Benjamín Netanyahu. Y su secretario, su ministro de Seguridad,
que fue a confrontarnos ahí, a hablar con nosotros. Lo primero que empezó a decirnos fue: ustedes son asesinos de niños. Nos tenían a todos en el piso. Con los ojos tapados. Tenían, después de que toda la Global Summit Flotilla empezó a gritarle Free Palestine, Free Palestine, ese ministro de Seguridad perdió aún más la cabeza y se puso a gritarnos en hebreo que ya nadie le entendió. Pero primero nos dijo asesinos de niños. No solamente mostró una falta de inteligencia, sino imagínense, después del maltrato al que nos sometieron, nos atacaron, nos emboscaron, lanzaron con cañones de agua a todas las embarcaciones. El agua tenía un líquido, un químico que generaba mucha comezón y picazón. No sabemos qué sustancia tenía. Son situaciones inaceptables. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano frente al gobierno de Israel cuando hay, uno, un genocidio contra el pueblo palestino? Y dos, en el caso de la delegación mexicana, ¿cómo no le da vergüenza a la embajadora de Israel en México estar aquí? Y además decirnos mentirosos. Nosotros no somos mentirosos. Va a tener que desmentir a 500 integrantes de la flotilla, que son los que estábamos detenidos ahí y que somos los que vimos y somos testigos de lo que ha sucedido y de lo que está haciendo. Llevamos, en el caso de Rompeviento, 25 años trabajando en Cisjordania. Tenemos más de 30 reportajes audiovisuales desde Cisjordania. Hemos documentado, uno, crímenes de apartheid, crímenes de lesa humanidad y genocidio dentro de Gaza, dentro de Cisjordania, en Jordania, en los campos de refugiados. En 3 campos de refugiados hemos trabajado, que es donde apuesta ahorita Trump e Israel, que se vayan todos los palestinos. El peor de esos 3 campos de refugiados, que se les debería llamar campos de segregación racial, el peor es el campo de refugiados de los palestinos de Gaza. Hay un campo de refugiados solo de ellos. Y son campos de segregación. Es inadmisible, decía una compañera de las tantas que entrevistamos, porque ellas tenían la voz, las compañeras y compañeros tenían la voz. Parémoslo todo. Parémoslo todo. Es un genocidio. Y si un genocidio puede más que relaciones diplomáticas, pues ¿hacia dónde vamos? Es todo, compañeros. Muchas gracias. Quiero. Laura, aquí en el centro, aquí en el centro. Vamos en orden. Mi declaración es muy corta. Este es un movimiento hecho por la gente como tú, como yo, como todos nosotros. Tiene que continuar porque la gente somos la que podemos hacer este cambio colectivo. De que dependemos de estos gobiernos fascistas, podemos hacerlo. Estoy muy conmovida por la recepción, estoy muy conmovida por los compañeros y lo que vivimos es importante, pero como se dijo, lo importante es seguir hablando por la humanidad. Es increíble que a estas alturas sigamos teniendo bloqueos de comida, de alimento, de medicina. Es increíble que tengamos estas circunstancias en las prisiones, maltratando gente, maltratando mentalmente. A nosotros nos secuestraron y nos llevaron, pero lo que pasó ahí para nosotros de verdad no tiene nada que ver con lo que está viviendo la gente de Palestina. Así que ¡viva Palestina! ¡Viva! ¡Palestina! Yo quiero iniciar utilizando estos micrófonos y estas cámaras para mandarle un mensaje al pueblo palestino. Porque nosotras y nosotros no somos las historias y ya habrá tiempo para contar lo que vivimos,
pero tenemos el privilegio de no haber nacido en Palestina y no habernos quedado en esas celdas de cadena perpetua, porque ahí es donde estábamos, en una cárcel de alto riesgo para personas que nunca van a salir, y en las paredes decían cuándo habían entrado y que todavía seguían esperando una condena, que fueron movidas para que podamos entrar, y ese es el privilegio que tenemos, de tener cámaras, de tener voz, de tener el privilegio de poder tener acceso a los medios de comunicación. Les pido una disculpa al pueblo palestino por no haber llegado a tiempo, y es una pinche desesperación de no haber podido llegar como quisiéramos a Gaza con ayuda humanitaria. Pero lo que sí hicimos es romper los cercos mediáticos, y véanos nosotros aquí en una mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México, como muchos aeropuertos de los 44 países que fueron representados, que ahora hablan de algo importante, y es un genocidio. Pero no solamente está pasando en Palestina, también está pasando en Congo, en Yemen, en nuestra América Latina y en nuestro propio país. Vemos cómo el narcotráfico está inmiscuido con las armas de Estados Unidos, donde ellos ponen las armas y nosotros, el sur global, ponemos a los muertos. Por eso es importante que volteemos a ver el punto inicial, y es, 1, porque fuimos detenidos; 2, porque existe un bloqueo ilegal; y 3, porque existe un genocidio. No olvidemos cuáles son los puntos fundamentales. Porque claro, muchas veces es más fácil para los medios de comunicación voltear a ver problemas que ya están resueltos, por ejemplo, nuestra seguridad, que ya estamos con nuestras familias, con nuestros amigos, y muchas veces se deja de cuestionar el punto inicial, que es el pueblo palestino que se queda un día tras otro día, donde cada 9 minutos hay niños, niñas asesinados, donde cada hora cuenta y suben las cifras, donde hay 500,000 de personas desaparecidas, 300,000 personas desplazadas y 66,000 personas muertas. Esos son los datos que tenemos que tener. 2, quiero darle un agradecimiento al pueblo mexicano, un pueblo valiente que ha sobrevivido también a un genocidio, a una América Latina que resiste, y que resiste desde la fuerza, desde la convicción, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a sus estudiantes que saben perfectamente lo que es protestar, que saben perfectamente lo que es vivir discriminación por hacerlo, por vivir distintos tipos de violencias. Y también quiero mandar un mensaje a los medios de comunicación de todos lados. No solamente Soy la Noticia. Por favor, no dejen de hablarlo. Hagámoslo en solidaridad a nuestros colegas que están en Palestina arriesgando su vida para que esas cámaras puedan llegar al mundo y que sepamos lo que está pasando. Eso es todo. Les agradezco, muchas gracias. Estaremos dispuestos a poder seguir hablando del tema. Recuerden que los ojos deben de estar en Palestina y también nuestras voces. Muchas gracias. Bueno, yo solo quiero decir que esto se trata de Gaza y del pueblo palestino, que estuvimos en la entraña del monstruo, y como me dijo uno de los policías en la cárcel, esto es de 5 estrellas, me decía. Y entonces yo pienso, claro, es de 5 estrellas porque somos nosotras y nosotros. Y era suficientemente violento y sufrimos suficiente tortura psicológica, física, además de que fue un acto ilegal. Nosotros no éramos prisioneros, y quiero que eso quede claro. Fuimos personas secuestradas y llevadas obligadamente y encerradas y aisladas. Y aún así sabemos que el pueblo palestino no sufre ni el 10% de eso. Es insostenible lo que está pasando en Gaza. Y bueno, finalmente decirles que la flotilla no somos nosotros. La flotilla es quien está en tierra, quien se movilizó, quien está hablando del tema, quien está denunciando, quien está exigiendo. Entonces, pues, toda mi admiración y agradecimiento a la flotilla en tierra, porque sin eso no habría sucedido nada. Gracias. Bien, es lo que han dicho hasta ahora los 6 mexicanos que llegan desde Jordania, luego de pasar o de ser detenidos en Israel. Vamos con César Velázquez a ver qué está ocurriendo en el punto donde te encuentras. César, buenos días, te escuchamos. Regreso. ¿Sí?
Que escuchamos, buenos días. No nos escucha ahorita César Velázquez, pero vemos cómo ya fueron recibidos por decenas de personas los mexicanos que han llegado de vuelta a casa, finalmente, enarbolan una bandera palestina, algunos de ellos incluso, pues también vemos sobre todo los hombres vistiendo en sus cuellos estas cufillas o gutras, que son pues estas bufandas con los colores típicos que se usan en Palestina, que es el blanco y el negro, además también de pues estar abrazados entre ellos, escuchándose, enarbolando la bandera, le digo, y además dando consignas también de apoyo al pueblo palestino, a quienes están en Gaza, sobre todo pues las personas ajenas a este conflicto y que actualmente están pues siendo en algunos casos desplazados, en otros heridas o muertas por el conflicto. ¿Volvemos a escuchar un poco más de lo que están diciendo? Trabajo a la presidenta, estamos aquí, estamos sanos, fuimos secuestrados, ¿no? Fuimos maltratados, pero nunca rompieron nuestro espíritu, nunca tuvimos miedo, y aquí está el ejemplo, ¿no? de todos estos compañeros y compañeras que nunca perdieron el buen humor, nunca perdieron la causa, la misión, y seguir hablando de Gaza, ¿no? Seguir regresando el mensaje a Gaza. Y nada, Palestina es libre, viva México y gracias por estar aquí. César Velázquez, vamos contigo. César, buenos días. Gracias, Samuel. Después del recibimiento protocolario que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores en una sala contigua a la Terminal 1, el recibimiento oficial de los 6 mexicanos que partieron de Estambul, Turquía, en este vuelo y llegaron minutos antes de las 7 de la mañana. Después fueron trasladados en autobús a esta terminal, la puerta 8 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde integrantes de Global Move, la organización que está apoyando pues esta que hicieron los 6 mexicanos, y también diferentes colectivos en apoyo o pro-Palestina, como se les conoce. Después de saludar, abrazar de manera efusiva a familiares y amigos, varios de los participantes en estas flotillas, de los 6 que llegaron, han tomado pues prácticamente la palabra, entre ellos Carlos Pérez, que vimos hace unos minutos, donde nos narra cuál fue, qué fue lo que pasó después de que se embarcaron en estas 41 naves en aguas internacionales. Lo que ellos dicen, Israel ha mencionado que estaban estos barcos cruzando aguas israelitas, por eso fueron retenidos. Y lo que nos comenta después que estuvieron en Israel entre el 1 y 2 de octubre, cuando fueron interceptados, y posteriormente los siguientes 4 días hasta que se llegó la intervención del embajador de México en Israel para que fueran liberados, trasladados a Jordania, donde también el embajador de México en Jordania hizo todos los trámites diplomáticos, protocolarios a nivel internacional para que pudieran tener libre tránsito y sobre todo seguridad para un regreso seguro, como se ha dado hasta este momento que ya pisaron suelo mexicano. Han comentado cada uno sus experiencias, vamos a reservarlas para que un poco más tarde podamos platicar ya de manera directa con ellos. Acusan que fueron tratados con terrorismo psicológico, que incluso algunos golpes. Es lo que ellos dicen, por supuesto vamos a esperar qué es lo que mencionan ya en conjunto, porque lo han mencionado. Van a dar entrevistas ya un poco pues más en forma. Estas son entrevistas pues de montón, entrevistas que se dan después de que los medios han prácticamente abarrotado. Samuel, no recuerdo, hemos cubierto diferentes llegadas de políticos, diplomáticos, de personas influyentes en cualquier ámbito, incluso los deportivos, y no recuerdo tal cantidad de prensa que se haya reunido. Yo calculo que son más de 100 reporteros, camarógrafos, los que hemos dado cita para esta cobertura mediático del tema. Así que pues ya han hablado prácticamente los 6. Hay algarabía,
hay emoción por parte de estos colectivos, de los familiares, porque por algún momento, por supuesto, después de no tener comunicación, ellos hubo temor de no saber, no estar en contacto de cuál era su destino. Por eso la felicidad que los embarga. Vamos a tratar de escuchar qué es lo que se dice, Samuel. Aventado a Medio Oriente desde los tratados de Balfour, y ahora dicen que es un problema de Medio Oriente. No es un problema de Medio Oriente, por favor. Llámenlo como es. Es un problema de Europa, de colonialismo, de imperialismo, de racismo y de deshumanización. Así se tiene que llamar. Gracias. Finalmente está terminando esta recepción que han hecho a los 6 mexicanos llegados en este vuelo de Turquía, después de pasar por Jordania y por Israel, donde estuvieron detenidos, luego de participar en la flotilla global Sumud, que pretendía llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Han dado sus posicionamientos y ya pues se retirarán del aeropuerto, donde ya se ha realizado prácticamente un mitin, luego de la recepción también que tuvieron de familiares, amigos y simpatizantes con la causa palestina, que están mostrando su rechazo al actual conflicto en la región. Vamos a estar atentos. César Velázquez, te agradezco mucho tu cobertura. Más adelante los detalles para la crónica con los testimonios y las impresiones. Gracias, César. Gracias a usted también por seguirnos durante estos minutos.